Shirley y Ed Andronovich eran clientes habituales de un bar no muy lejos de su casa en Winnipeg, Canadá. Una de las noches que salieron, Ed decidió volver pronto a casa, pero Shirley quiso quedarse. Tuvieron una pequeña pelea y Ed se marchó solo a casa. Noche en la vida de Shirley Andronovich. Ed y Shirley Andronovich llevaban 20 años casados. Ed era trabajador de la construcción y Shirley ama de casa. Vivían juntos en el vecindario de Fort Rouge de Winnipeg, en Canadá, con sus 3 hijas adolescentes. Aquella noche salieron juntos. Y como solían hacer siempre, fueron a pasar un rato agradable. Supongo que unas horas más tarde mi padre volvió a casa. Estaba cansado, ya no quería seguir allí, y ella quería quedarse. Los amigos de él estaban allí, así que ella se quedó con sus amigos. Shirley se marchó del bar alrededor de medianoche y se fue andando a su casa. Aquella noche la oí entrar en casa. Estaba sola. No sé si estaba borracha, pero se notaba que había estado bebiendo. Ed y Shirley volvieron a discutir cuando ella volvió a casa. Ed le dijo a su mujer que se fuera a dar un paseo y se calmara, pero nunca más volvió. A la mañana siguiente, un empleado de un colegio cercano descubrió el cuerpo de una mujer en el patio de la escuela. Era una escena horrible. Algunos detectives de homicidios veteranos se quedaron atónitos ante el descubrimiento. La mujer estaba destrozada por los golpes recibidos, irreconocible. El contenido del monedero de la víctima estaba esparcido por todo el patio. Cerca del cuerpo se encontró una cartera propiedad de Shirley Andronovich. Llamaron a la puerta y fui a llamar a mi padre y me subí a mi habitación. Después me dijeron que bajara y la policía miró a mi padre y le dijo: ¿quiere contárselo? Él hundió la cabeza y asintió, y ellos me lo contaron. Me dijeron que, bueno, hemos encontrado a tu madre. La han matado. Shirley Andronovich había sido atacada sexualmente, golpeada y mutilada, y tenía mordiscos por gran parte del cuerpo. Todo indicaba que había sido estrangulada y posteriormente golpeada con una barra de hormigón. Le habían destrozado los rasgos faciales y sin duda la habían atacado sexualmente. Era desde luego una escena sobrecogedora. Llevaba 23 años como fiscal y nunca había visto un caso de tal brutalidad en un cuerpo. En una declaración escrita, Ed Andronovich admitía que se había peleado con su mujer aquella noche, pero afirmaba que no tenía ni idea de lo que le había pasado después de que ella saliera de casa. Los investigadores de homicidios Robert Marshall y Ron Oliver decidieron interrogar una vez más a Ed Andronovich para obtener más datos sobre qué había pasado la noche del asesinato de Shirley Andronovich. Llegado un punto le hicimos una pregunta para que nos ayudara. Si tenía alguna idea de quién podía haber matado a su mujer. La respuesta de Andronovich fue un bombazo. Dijo que el asesino era él. Creo que la golpeé más de una vez. Pensé que estaba muerta, o casi. Y después me asusté y la metí en el coche. Y conduje todo recto hasta que encontré ese descampado. Tenía un cierto conocimiento de los distintos aspectos del delito. Por ejemplo, sabía dónde estaba el cuerpo. Sabía que estaba detrás del Instituto Grand Park. Me enfadé con la policía. Quiero decir, pensaron que había sido mi padre. Y yo me enfadé con todos los que pensaban que podía haber sido mi padre, porque yo sabía que no era así. Y no solo tenían que saberlo ellos, saber que no podía haber sido mi padre, sino que tenían que haber confiado en mi palabra, aunque solo tuviera 14 años. Para cerciorarse completamente, la policía interrogó una vez más a Andronovich al día siguiente. Y una vez más hizo la misma confesión. Ed Andronovich fue acusado de asesinato en segundo grado. Ed fue encarcelado en una prisión de Winnipeg después de confesar el asesinato de su mujer. A pesar de que algunas partes de su confesión no eran coherentes con la escena del crimen,
Ed afirmó que la noche del asesinato había bebido, por lo que no se acordaba exactamente de las cosas. La policía empezó su investigación forense con Dick Monroe, un geólogo forense del Departamento de Policía de Winnipeg. El arma homicida fue un bloque de hormigón de 25 kilos encontrado cerca del cuerpo. Muchos canadienses colocan hormigón en los maleteros de sus coches para aumentar la tracción en el hielo y en la nieve. En el maletero de Andronovich, los investigadores encontraron trozos de hormigón. Tenía el maletero lleno de trocitos de hormigón. Al principio era interesante porque era hormigón también, pero la cuestión era, ¿es posible casar algún trozo con el hormigón encontrado? ¿Y cabría ese bloque en este maletero? El proceso fue laborioso, puesto que se recuperaron cientos de partículas de hormigón del maletero de Ed, todas ellas muy pequeñas. Al ser el arma homicida muy pesada y al ser un trozo de hormigón roto, lo que teníamos era una especie de puzzle. Había que encajar las piezas. ¿Era posible una coincidencia física? Sin embargo, Richard Monroe no consiguió encontrar una correspondencia. A continuación, la policía envió imágenes de las heridas de mordiscos de la víctima al Dr. David Sweet, un odontólogo forense de la Oficina de Dentistas Jurídicos de Vancouver. También enviaron al laboratorio la dentadura postiza que usaba Ed Andronovich. La duda que nos surgió obviamente fue, ¿es posible que una dentadura postiza, en este caso una dentadura completa de arriba y de abajo, pueda morder con suficiente fuerza para arrancar tejidos humanos? La dentadura de Andronovich indicaba que tenía la costumbre de rechinar los dientes, lo cual era señal de que le encajaban bien y de que probablemente pudiera hacer suficiente fuerza para desgarrar tejidos. El Dr. Sweet llevó a cabo un análisis métrico. Calibró la anchura y el arco de las dentaduras postizas de Andronovich para comprobar si eran similares a las marcas de los dientes en el cuerpo de Shirley Andronovich. Sin embargo, el Dr. Sweet apenas encontró similitudes. Creo que en aquel momento todos desconfiamos de si habíamos atrapado a la persona correcta. Sé que dentro de mí yo me cuestionaba si habíamos cogido a la persona correcta. Durante la autopsia de Shirley Andronovich, el médico forense tomó muestras de las zonas del contorno de las heridas en busca de posibles pruebas forenses. Metió las muestras en un filtro de papel húmedo y el papel se volvió blanco. Una prueba positiva que demostraba la presencia de saliva. El siguiente paso era determinar el tipo de sangre de la saliva. Disponíamos de una nueva técnica denominada ELISA, que nos permitía clasificar el tipo de saliva, dependiendo de si era A, B u O. Y lo usamos. En sus siglas en inglés, ELISA significa inmunoensayo enzimático. En primer lugar, se recubren los orificios de las bandejas con los anticuerpos de los distintos tipos de sangre y a continuación se introduce la muestra de saliva. En la incubadora, la muestra de saliva se pega a los anticuerpos del tipo de sangre correspondiente. La saliva que es de tipo A se pegará únicamente a los anticuerpos de tipo A. La saliva de tipo O se pegará solo a los anticuerpos de tipo O, y así sucesivamente. Las pruebas de ELISA desvelaron que el responsable de los hechos tenía sangre de tipo B. Aquello no concordaba con el tipo de sangre de Andronovich. Por lo tanto, Ed Andronovich, al ser de tipo A, no pudo haber dejado la saliva de tipo B recogida en las muestras del pecho. Por lo tanto, no es posible. No puede haber sido el asesino, a mi entender. Tras 2 meses de prisión por un asesinato que había confesado pero que aparentemente no había cometido, Ed fue puesto en libertad. Pero ¿por qué se había declarado culpable? Ed Andronovich en aquellos días tenía un gran problema con el alcohol. Y cuando los detectives lo interrogaron y le hicieron preguntas como ¿se peleó con su mujer anoche?, él respondió diciendo «es posible». Y cuando lo presionaron y le preguntaron ¿y la golpeó?, él dijo «es posible». La pérdida de memoria o amnesia en estado de embriaguez se produce porque el alcohol interfiere con las neurotransmisiones que establecen la memoria en el cerebro. Cuando salen de la amnesia se dan cuenta, se percatan de repente de que es posible que haya pasado algo malo. Y es muy común que los alcohólicos sientan remordimiento, se sientan culpables e incluso se imaginen que han hecho actos terribles durante el estado de amnesia alcohólica. Ahora la investigación de la policía tenía que empezar de cero. Tras dejar en libertad a Ed Andronovich, la policía no tenía a ningún otro sospechoso en el brutal asesinato de su esposa, Shirley Andronovich.
Iba todos los días al colegio por el mismo camino, que es el mismo que probablemente hubiera recorrido ella. Vives con miedo, porque quizá ahí fuera hay alguien capaz de llevar a cabo delitos horribles. El arma homicida había sido una barra de hormigón de 25 kilos. Para el geólogo forense Richard Monroe, parecía tener 5 años y tenía el aspecto de formar parte de uno de los topes utilizados en los aparcamientos públicos. Richard Monroe decidió acudir a la escena del crimen para investigar la zona. Acudió a medianoche para evaluar la escena, para ver cómo estaría en el momento del asesinato. Se quedó de pie justo donde apareció el cadáver y se cuestionó cómo habían sucedido los hechos. Si en primer lugar habían estrangulado a la víctima y la habían dejado inconsciente, ¿qué pasó después? ¿De dónde había salido el bloque de hormigón? Entonces Richard Monroe lo vio claro. Una zona iluminada a unos 150 metros. En la penumbra encontró un trozo de hormigón. A unos 3,5 metros encontró otro, ambos similares al arma homicida. El asesino se había acercado a aquella zona atraído por la luz, su única pista visual. Para demostrar su teoría, Richard necesitaba encontrar si el arma homicida y los trocitos de hormigón del patio del colegio pertenecían al mismo bloque. Para ello, llevó a cabo un examen petrográfico. La petrografía es el término empleado para la identificación de minerales. El hormigón está hecho de arena, cemento, agua y trozos de piedras, y la mezcla se introduce en moldes con los que se dan forma a los bloques. Cuando se seca, la mezcla adquiere una forma característica, y cada bloque de hormigón tiene una apariencia distinta. Cuando Richard comparó el arma homicida con las demás piezas de hormigón encontradas en el patio del colegio, la mezcla y la posición de las piedras resultaron idénticas. Encajaban prácticamente como un guante. Si dentro del hormigón hay conglomerados o gravilla, cuando el trozo se rompe generalmente quedará una superficie irregular y obtendremos clastos o pequeñas piedras que han saltado de las paredes del hormigón. Se trata de encajarlos de nuevo, y no solo debe encajar una, sino todas ellas. Richard Monroe sospechó que el arma homicida podría contener huellas. Pero obtener una huella humana de una superficie porosa como el hormigón es extremadamente difícil. Es como poner una huella encima de un conjunto de uñas. El material latente, que es muy fino, está encima de algo que es muy tenue. Richard Monroe probó todas las soluciones que conocía para visualizar cualquier huella latente o invisible, incluyendo el ahumado de yodo con una pistola, pero sin ningún éxito. Como último recurso, Richard Monroe decidió utilizar una técnica que se solía utilizar para encontrar huellas en superficies no porosas, llamada ahumado de pegamento líquido. Dicho pegamento se compone de cianoacrilato. Se echa una gota de pegamento en un recipiente cerrado junto con el objeto que contiene la huella y se aplica calor a la cámara durante 6 horas. Al calentar el pegamento, los vapores se condensan y se adhieren al material biológico, como son los aceites de una huella. Bajo una luz láser, el material biológico se vuelve fosforescente y genera una imagen nítida de la huella. Monroe siguió estos pasos con el hormigón. Colocó el pegamento líquido y el hormigón en una cámara al vacío. Sin embargo, el color del hormigón es el mismo que el del cianoacrilato. Para conseguir ver una huella, Richard necesitaba encontrar un compuesto químico que se adhiriera al cianoacrilato. Tras varios intentos, finalmente encontró el adecuado. Un sistema de tinción conocido como Sudan Black. El geólogo forense descubrió lo que estaba buscando, la huella del asesino. Pero estaba muy borrosa. Por desgracia,
si había utilizado la parte final de la barra de hormigón como arma homicida, y al golpear tantas veces a la víctima, el bloque de 25 kilos se había escurrido bastante entre las manos. Pero el descubrimiento en el patio del colegio de las piezas de hormigón que encajaban resultó crucial. Desvelaban que era un crimen casual y que el responsable podía haber llegado a pie. Pero había pasado un año y la pista se estaba enfriando. Un año después de aquel crimen, las televisiones y los periódicos locales sacaron noticias sobre el asesinato no resuelto con la esperanza de estimular la memoria o la conciencia de alguien. Y la campaña mediática consiguió el efecto que esperaba la policía. Un año después del brutal asesinato de Shirley Andronovich, apareció una persona que informó de que la noche del asesinato su compañero de piso había vuelto a casa lleno de manchas en sus vaqueros y que sus botas parecían ensangrentadas. Me voy a duchar. Vivían en un edificio de apartamentos que se levantaba al otro lado de la calle en la que se produjo el asesinato. Mark Jarmon tenía 29 años y era trabajador de la construcción en paro. El informador también desveló que Mark Jarmon había quemado su ropa al día siguiente del asesinato. Se enviaron muestras de sangre y de saliva al laboratorio forense. Los test revelaron que la sangre de Mark Jarmon era de tipo B, el mismo tipo de sangre que el de la saliva encontrada en la víctima. También se enviaron a analizar imágenes y huellas de la dentadura de Mark Jarmon. A partir de las huellas de los mordiscos de Mark, se elaboró un molde de los dientes superiores e inferiores. A partir del molde, se crearon transparencias para perfilar el mordisco de Jarmon. Jarmon tenía un modelo de dentadura muy diferenciado, ya que había convertido en una superficie lisa la parte cortante de los dientes al apretarlos tanto. También había algunos espacios poco habituales entre los dientes y varias piezas descascarilladas. Tras muchas horas de examen, el Dr. Sweet encontró 17 puntos de coincidencia entre la dentadura de Mark Jarmon y la encontrada en el cuerpo. Gracias a algunas pruebas que realicé y a la comparación con la dentadura del sospechoso, conseguí determinar que sus dientes se correspondían con las marcas del cuerpo. Otra forma de explicarlo es que no se le podía excluir del caso porque sus dientes se correspondían con las marcas. La policía también había recogido una lista de la compra que había encontrado en el patio del colegio la noche del asesinato. Era un patio muy grande, y la policía no sabía a ciencia cierta si la lista de la compra guardaba alguna relación con el asesinato. En la lista de la compra encontraron una huella. La huella pertenecía a Mark Jarmon, lo que le colocaba en el patio cerca de la hora del asesinato. Tras negar en un principio su implicación, Mark Jarmon terminó confesando. Dijo que había estado en el mismo bar que Shirley y Ed Andronovich la noche del asesinato, pero que no había hablado con ellos. También dijo que más tarde se había encontrado con Shirley cerca del instituto cuando ella estaba paseando. ¿No te he visto antes en el bar? Mark Jarmon dice que hablaron y que mantuvieron relaciones sexuales consentidas. También afirmó haber matado a Shirley Andronovich cuando ella amenazó con contárselo a su marido. Entonces vació el contenido de su monedero para que pareciera un robo. Pero los investigadores no se creyeron toda la historia de Mark Jarmon. El sargento Dan Rohn es experto en salpicaduras de sangre, y al estudiar las fotos de la escena del crimen encontró una incoherencia en la historia de Mark Jarmon. La distancia que recorre la sangre desde una cabeza golpeada por un objeto del tamaño y peso de un bloque de hormigón es de 3 metros a 3 metros y medio. Y crea salpicaduras con un desplazamiento a velocidad media. En los papeles encontrados a cerca de 3 metros y medio del cuerpo de Shirley Andronovich, Dan Rohn descubrió salpicaduras de velocidad media. Las imágenes de las pruebas demostraban que habían esparcido el contenido de la cartera por la zona, de tal forma que el contenido habría estado expuesto a las salpicaduras. Lo que significaba que habían desvalijado la cartera de Shirley Andronovich antes de matarla, no después.
Se produjo un enfrentamiento. Primero alguien esparció el contenido de la cartera y después apalearon a la mujer hasta matarla, ocasionando las salpicaduras de sangre sobre los papeles. Cuando él le contó a sus amigos lo que había pasado aquella noche, soltó que había matado a una mujer. Y cuando uno de ellos le preguntó ¿por qué?, le respondió: bueno, porque la estaba violando y no paraba de gritar, así que tuve que callarle la boca. Probablemente esa frase de Mark Jarmon sea muy fiel a lo que sucedió aquella noche. Mark Jarmon fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a 25 años de cárcel sin posibilidad de recibir la condicional. Cuando interrogamos a Mark Jarmon, comentamos que no se parecía en absoluto a la persona de la que hablaban en la prensa. Y entonces Mark dijo: ¿quiere decir el maníaco psicópata? Y después dijo: bueno, supongo que aquella noche lo fui. Lo que hizo, lo que le hizo a aquella mujer, es algo que puede que nunca sepamos. Se llevó a mi madre. Yo tenía 14 años. Casi la mitad de mi vida la he pasado sin ella. No puedes. No sé cómo se supone que puedo perdonar a alguien que me ha hecho algo tan terrible. No hay ningún castigo suficientemente fuerte por habernos quitado a mi madre así. No pasa un solo día en que no lo piense. No dejo de pensar en cómo serían las cosas si ella estuviera aquí. La echo de menos. En otoño de 1987, un cartógrafo medía la superficie de un rancho de Boy Scouts en la zona oriental de Missouri. De repente, algo extraño captó su atención. Al principio, creyó ver una concha de tortuga, pero era un cráneo. Un misterio entonces por resolver. Para aclararlo, los detectives deberían poner un rostro al espeluznante descubrimiento. El rancho de Boy Scouts, S-Bar F, cubre 2.185 hectáreas de pintoresco paisaje en una zona rural de Missouri. El cartógrafo había descubierto el cráneo humano en un lugar apartado del rancho. Tina Orling era su supervisora. Era un cartógrafo profesional de Finlandia y encontró el cráneo durante los primeros días de su estancia. No me dijo nada ni a mí ni a nadie porque tenía miedo. Pero 3 meses después, justo antes de regresar a Finlandia, el cartógrafo finalmente habló a Tina de la existencia del cráneo. Usando un mapa detallado del rancho y siguiendo las direcciones del cartógrafo, Tina y unos exploradores buscaron el cráneo. Encontraron lo que estaban buscando en un claro escasamente arbolado. El sol incidía centelleante sobre aquel objeto blanco. Al momento se adivinaba que era un cráneo. Y pensé para mí, vaya, por fin lo tenemos. Esta zona remota del rancho de Boy Scouts devino una posible escena del crimen. La patrulla de carretera del estado de Missouri precintó el área alrededor del cráneo y empezó una búsqueda meticulosa de lo que parecía ser una tumba superficial. Hallamos restos de un cuerpo y huesos repartidos por varios cientos de metros desde el lugar de la tumba principal. Los animales habían esparcido los huesos a bastante distancia del centro donde había sido enterrado el cuerpo cuando estos salieron a la superficie. Junto con el cráneo, los investigadores hallaron unos mechones de cabello, una mandíbula inferior y en torno a 40 huesos, incluido el hueso pélvico, un fémur y algunas costillas. Mi idea inicial era que posiblemente fuera una tumba de los indios hasta que vimos la tela tejana azul. Los investigadores desenterraron jirones de unos pantalones vaqueros, trozos de una camiseta floreada, restos de una bolsa de la compra de plástico y un botón metálico. Para comenzar la tarea de identificación de la víctima, las pruebas físicas fueron enviadas al Laboratorio Criminal Forense de Jefferson City, Missouri. Empezaron su evaluación con los jirones de tela tejana. La costura exterior estaba intacta. Eso ayudó al criminólogo Tom Grant a determinar la altura total de la víctima. Del dobladillo a la cadera, la costura exterior medía 94 centímetros. A partir de la medición externa, la longitud de la costura interna probablemente habría sido de unos 68 a 71 centímetros, por lo que la persona que llevaba los pantalones vaqueros era bajita. Grant calculó que la altura de la víctima sería de 1,52 m. La bolsa de plástico azul y blanca hallada en la tumba llevaba impreso el logo publicitario de la tienda, Service Merchandising, aún visible. Según el fabricante, la empresa había empezado a imprimir el logotipo en las bolsas 8 años atrás.
Cuando excavamos la tumba, la bolsa todavía estaba servible, por tanto, no determinaba un tiempo final, pero sí un tiempo inicial. Y los científicos descubrieron pruebas del crimen en la misma tierra cuando analizaron una sustancia blanca que hallaron en la tumba mezclada con la arena. El departamento de rastros de nuestro laboratorio la analizó y determinó la presencia de carbonato de calcio, que podría haber sido un producto de óxido de calcio, que es cal. Las personas usarían cal para acabar con el hedor del cuerpo en descomposición o para descomponerlo más rápidamente. Los científicos analizaron los cabellos hallados en la tumba. Podía ser cabello de origen caucásico, africano, nigriciano o mongol. Pero el pelo estaba muy estropeado, y la única conclusión que pudieron extraer los científicos era que no era nigriciano. El cabello de la izquierda es el cabello hallado en la tumba. El que está a la derecha es pelo de la cabeza de tipo afroamericano, y sus características difieren considerablemente del hallado en la tumba. Por ello establecería que el cabello hallado en la tumba no es de origen afroamericano. La información preliminar indicaba que la víctima era una mujer de origen caucásico, de baja altura, 1,5 metros. La policía envió esta información al Centro Nacional de Criminología, una base de datos de todas las personas desaparecidas en Estados Unidos y Canadá. Pero no hubo éxito. Creíamos que era un asesinato. El problema era identificar a la víctima. Realmente, lo primero que se me ocurrió era que probablemente fuera a resultar un caso imposible de resolver. ¿Pero estaban los investigadores sobre la pista adecuada? Una prueba diminuta descubierta en aquella tumba superficial cambiaría el curso de la investigación y llevaría a los médicos forenses a la otra punta del mundo. Los investigadores creían que los vestigios del esqueleto hallados en aquella tumba superficial llevaban menos de 8 años allí y pertenecían a una mujer caucásica de pequeña estatura. Había una prueba que confundía a los investigadores desde un principio: el pequeñño botón metálico encontrado entre los restos. Una mitad estaba como oxidada y deteriorada, pero la mitad superior tenía un logo con las letras T, E, X, W, O, O, D conservadas, Texwood. Y en la SO había el dibujo de una estrella. Ninguno de nosotros en el laboratorio había visto u oído hablar de ese logo antes. Se inició una búsqueda intensiva para localizar la fuente de aquel botón. Empezamos llamando a fabricantes de botones, sindicatos de trabajadores de prendas. Llamamos a nuestro laboratorio en Jeff City, tienen un archivo de botones. Nunca habían oído hablar de Texwood. Sugirieron que llamara al FBI. Pero el FBI tampoco conocía un producto o una empresa con el nombre de Texwood. Así que extendimos las llamadas al resto de Estados Unidos, Canadá y México. Imposible encontrarlo. Por eso llamé a un amigo mío de la aduana americana. El agente especial de la aduana estadounidense, Timothy Quinn, introdujo el nombre de Texwood en su ordenador. Su descubrimiento aportó a los investigadores la primera pista crucial que necesitaban para identificar a la víctima. Las verificaciones en nuestros archivos de importación informatizados dieron negativo. Luego tuve que hacer una serie de llamadas, la última de las cuales fue a nuestro especialista nacional en importaciones en Nueva York. Y desde la oficina de nuestro especialista nacional en importaciones, pudimos determinar que el nombre Texwood es la marca de unos tejanos fabricados estrictamente para su consumo en Asia. La marca no se fabrica para ser exportada a Estados Unidos. Eso significaba que la víctima había viajado a Asia antes de morir y se había comprado allí los vaqueros, o que simplemente era asiática. Para descubrir más cosas, los huesos se remitieron antes a antropólogos de la Universidad de Missouri y posteriormente a la Universidad del Estado de Colorado. Si tienes los huesos adecuados, puedes saber todo lo que necesites. No se necesita un esqueleto entero. Cuantos más tienes, mejor es la fotografía que puedes obtener. Por ejemplo, un cráneo puede revelar a un antropólogo el género y la raza. El primer paso era determinar si el cráneo era caucásico, africano o mongol, que incluye a nativos americanos y asiáticos. Un cráneo mongol suele tener los huesos de las mejillas cuadrados y anchos. Los antropólogos confirmaron a la policía sus sospechas. El cráneo era mongol. El puente de la nariz, las mejillas cuadradas, los rasgos en general más pequeños me llevaron a pensar que era de origen mongol. Luego, los antropólogos se concentraron en el género de la víctima. A la izquierda, un cráneo femenino. A la derecha, uno masculino. Los cráneos masculinos suelen tener un tamaño mayor y pesar más que los cráneos femeninos. Y a menudo tienen un caballete huesudo sobre los ojos, frentes relativamente bajas y sesgadas o el contorno superior del ojo más liso. Comparándolo con uno de mujer, mucho más pequeño en tamaño, sin ese caballete y con una frente muy redondeada.
Los antropólogos confirmaron que la víctima era, en efecto, una mujer. Al tener las suturas craneales cerradas y a juzgar por el desgaste de los dientes, los antropólogos estimaron que era joven, probablemente de 23 a 26 años. Los huesos tenían superficies lisas, un indicador de que la víctima no era particularmente musculosa. Los antropólogos calcularon que pesaba aproximadamente 54 kilos. Y al examinar el hueso pélvico, percibieron un dato nuevo. Cuando una mujer ha dado a luz a 2 hijos al menos, el proceso de separación de la cadera crea un surco como este. Este surco estaba en el hueso pélvico hallado en la tumba. Los investigadores sabían que la víctima había tenido al menos 2 hijos. Aún así, estaban en un callejón sin salida. Es muy frustrante porque no puedes empezar la investigación de quien ha cometido el crimen hasta que determinas quién es la víctima. Y continuamente es como hacer girar la rueda sin moverte del sitio hasta que has identificado a la víctima. Con pocos indicios para continuar, el siguiente paso era poner cara a un cráneo no identificado. Gracias a los restos del esqueleto, la policía supo qué estaba buscando. Una mujer asiática que había dado a luz a un mínimo de 2 hijos. Sabían que era pequeña, de poco más de 1,5 metros, y que pesaba 54 kilos. ¿Pero qué aspecto tenía? La policía pidió a los antropólogos que animaran el cráneo a través de la técnica de reconstrucción facial. Primero, el reconstruccionista hace un molde de látex del cráneo real. Una vez tiene el molde, se puede devolver el cráneo a la policía para que sirva como prueba. Luego, se hace un molde de escayola del molde de látex. Usando este molde de yeso, se pegan unos tacos de goma llamados puntos de referencia en el yeso. Representa los gruesos de tejido en los diversos puntos del rostro. Los gruesos de tejido facial son diferentes entre las mujeres y los hombres y varían con la raza y la edad. Luego, estos puntos de referencia se conectan con tiras de barro siguiendo los contornos del cráneo. El cráneo de toda persona es como una copia o huella dactilar. No hay 2 iguales. Seguimos esta copia, pues, para crear nuestras caras siguiendo la forma, las dobleces de cada cráneo. Los espacios entre las tiras de barro se rellenan seguidamente para poner carne a la cara. Se alinean con cuidado unos ojos marrones de plástico y se ponen en los huecos y se moldean los párpados. Los toques finales incluyen una nariz y los labios. Y como que la víctima es supuestamente asiática, se añade al busto una peluca negra. La identidad de la víctima todavía es un misterio, pero al menos la policía cuenta con una herramienta importante para su investigación. Un rostro que esperan que refresque la memoria de alguien. Se mandaron fotografías del rostro a los periódicos y cadenas de televisión de las ciudades próximas, esperando obtener una respuesta. La espera solo duró 3 días. Se han encontrado los restos del esqueleto de una mujer que... Willie Bob Cox estaba mirando la televisión cuando vio la cara en el noticiero local. Entonces llamé a mi marido. Le conté a mi marido lo que había visto en la tele. Su marido, Carmen, cogió un periódico, miró la cara y también creyó reconocerla. La llamé de vuelta para decirle que se parecía muchísimo y que creía que debíamos hacer algo. Patrulla de carretera, Wilson. Recibimos una llamada de un señor del área de St. Charles explicando que había reconocido la reconstrucción de barro y se parecía a una amiga. Los Cox dijeron que el rostro se parecía al de una amiga que vivía en una ciudad próxima, Boon Chi Nie House, de 33 años, a quien no habían visto durante los últimos 5 años. Le contaron a la policía que Boon Chi había abandonado a su marido Richard para volver a casa, a su nativa Tailandia. Tenía la misma altura y la misma edad que habían previsto los antropólogos y tenía 2 hijos, como señalaba el análisis de la pelvis. El marido de Boon Chi, Richard, aún vivía cerca de los Cox. Richard y Boon Chi se habían conocido unos 15 años antes, mientras Richard estaba destinado con el ejército en Oriente Lejano. Los vecinos contaron que a Richard se le había roto el corazón cuando su esposa lo dejó. Todos los vecinos presenciamos como poco después él estuvo abatido y deprimido durante meses, como si sufriera una depresión. Y finalmente le aconsejamos que saliera y viviera un poco. Cuando la policía interrogó a Richard Nihuis, él no creyó que el cráneo hallado en el rancho de Boy Scouts a 160 kilómetros de distancia fuera el de su mujer, Boon Chi. Richard contó que Boon Chi le había explicado que echaba de menos a su familia en Tailandia y que quería divorciarse.
Dijo que personalmente la había llevado al aeropuerto de St. Louis 5 años antes para que cogiera el vuelo hacia Tailandia. Dijo que ni él ni sus hijos habían vuelto a verla y que ella no había dado más noticias. Y los vecinos confirmaron que Boon Chi ciertamente había hablado de volver a Tailandia. Lo sabía. Ella me dijo que había tramitado el pasaporte. Me dijo que tenía el pasaporte y la ciudadanía. Por eso no me sorprendió cuando me enteré de que lo había hecho. Me comentó que no era feliz, que quería ir a Tailandia y ver a su familia. ¿Y si fuera Boon Chi, la mujer que habían descubierto en aquella tumba superficial? ¿Por qué ningún familiar en Tailandia había informado de su desaparición durante los últimos 5 años? Para obtener información, la policía necesitaba que los científicos, de nuevo, buscaran respuestas en los huesos. ¿Había abandonado Boon Chi Ni Huis a sus 2 hijos para volver a Tailandia como afirmaba su marido? ¿O aquellos restos hallados en la tumba del rancho eran los suyos? La respuesta estaba en el cráneo y en una técnica denominada superposición fotográfica. La policía obtuvo del marido, Richard, esta fotografía de Boon Chi y la mandó al Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Colorado. La policía también incluyó una fotografía de otra mujer asiática cuya desaparición se había denunciado en Georgia. El trabajo fotográfico fue realizado por el Dr. Michael Charney, un antropólogo forense de fama mundial en la Universidad Estatal de Colorado. Charney puso el cráneo en la misma posición que mostraba las fotografías de ambas mujeres. Luego, superpuso diapositivas del cráneo con las fotografías. El cráneo no coincidía con el de la mujer de Georgia, pero coincidía con la fotografía de Boon Chi Ni Huis perfectamente. La cara está inclinada. Está haciéndose la payasa, poniendo una cara. Vimos que la línea de la mandíbula está en la barbilla. La parte superior coincide con la coronilla. Las mejillas coinciden, también los ojos. La abertura nasal corresponde a la nariz y los dientes encajan perfectamente con esta mandíbula. A pesar de la dificultad de aproximarse al ángulo y a la expresión, pensamos que la coincidencia era muy clara. Tenía algunas dudas y de hecho llamé al Dr. Charney por teléfono para preguntarle qué opinión tenía de los resultados. Y en menos de 2 segundos, el Dr. Charney disipó esa incertidumbre afirmando que estaba convencido al 100% y que no había duda que se trataba de la víctima. Contando con la identificación científica positiva, la policía se centró en Richard Ni Huis. Sospechaba que sabía más de la desaparición de su mujer de lo que contaba. Los amigos y vecinos lo definían como un buen vecino y un buen padre. Era un padre fantástico con sus hijos. Era el mejor padre que jamás he conocido. Se desvivía por ellos, les enseñaba cosas. Pero la policía no tardó en descubrir que el matrimonio tenía problemas. Sus amigos declararon que su relación era muy volátil, que discutían bastante. Y la policía también se enteró de una coincidencia inquietante: que Richard Ni Huis era líder de Boy Scouts y a menudo acampaba en el rancho de Boy Scouts donde la policía había descubierto la tumba de Boon Chi. Y me giré hacia mi compañero y nos miramos, y no podíamos creerlo. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que trazar un plan de acción, y solo teníamos una oportunidad de cazarlo. En ese momento todo empezó a encajar, todas las piezas empezaron a colocarse en su sitio. Cuando la policía presentó a Richard Ni Huis las pruebas forenses, él confesó, aunque su relato tenía contradicciones con lo que realmente había sucedido. Explicó que Boon Chi había resbalado durante una pelea y se había golpeado la cabeza accidentalmente, pero admitió haber asfixiado a su mujer. Sangraba mucho. Había sangre por todas partes. Se lamentaba y gritaba. Le puse las manos sobre la boca y la nariz y la ahogué. Considerando esta confesión, la patóloga forense, la doctora Mary Case, examinó el cráneo. Estudió la pequeña hendidura en la parte posterior del cráneo y concluyó que no se había producido a resultas de un accidente, sino por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Es un área muy limitada y está hundida. Y este tipo de depresión suele asociarse a una fractura craneal provocada por un golpe en la cabeza con un objeto que haya ejercido un fuerte impacto sobre una superficie golpeada y muy pequeña. Un martillo sería un buen ejemplo de objeto capaz de hacer algo así. Es una herramienta que sirve para golpear y toda la fuerza va dirigida hacia una superficie de impacto muy pequeña. Y aún pudo deducir otro hecho. No creo que muriera de la herida en la cabeza. El hundimiento de la fractura craneal no produciría una herida letal en la cabeza capaz de causar una muerte muy rápida.
A partir de las pruebas forenses y fragmentos de la confesión de Ni-Huis, los fiscales creían que Richard y Boon-Chi habían discutido una noche en el sótano de la casa. Me voy. No nos iremos. Ya lo hemos hablado antes. Y no nos vamos. ¿De acuerdo? Boon-Chi quería trasladarse a una casa nueva. Richard rechazó la idea, arguyendo que no podían permitírselo. Sí, me voy. El golpe en la cabeza no fue mortal, pero mientras yacía desangrándose en el suelo, Richard la asfixió. Usó la bolsa de propaganda de un servicio técnico para contener la hemorragia, envolvió el cuerpo con un plástico y lo puso en el congelador, donde pasó los 3 meses siguientes. Ni-Huis se inventó la historia de haber llevado a Boon-Chi al aeropuerto de St. Louis para que volara a Tailandia. Cuando llegó la primavera y la nieve se fundió, Richard cogió el cuerpo de Boon-Chi y lo llevó al rancho de Boy Scouts a 2 horas en coche de su casa. Escogió una zona apartada de entrada en el bosque para enterrarla, pero cometió una serie de errores. La cal que vertió sobre el cuerpo contribuyó básicamente a la descomposición, pero la tumba apenas estaba a medio metro de profundidad. No lo bastante honda para evitar que los animales cavaran y sacaran los huesos a la superficie. Y enterró a Boon-Chi vestida con los vaqueros de Tex Boot, que revelaron información porque estaban hechos y se vendían exclusivamente en Asia. Ni-Huis nunca se imaginó que encontraría los restos de su esposa. Y si lo hacían, que pudieran identificarla con éxito. El hallazgo del botón de Tex Boot, el hueso de la pelvis que indicaba que la víctima había tenido al menos 2 hijos, el cráneo de origen mongol, la escultura forense y la superposición fotográfica. Todos ellos fueron elementos esenciales para la identificación. Durante el juicio, el Dr. Case testificó que se tarda de 3 a 5 minutos en asfixiar a una persona. Después de 1 o 2 minutos, la persona está inconsciente. Era completamente factible que Ni-Huis hubiera puesto a su esposa en el congelador mientras aún estaba viva. Richard Ni-Huis fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua, sin opción a solicitar condicional durante 50 años. Fue un trabajo forense excelente y, por supuesto, así es como se debe trabajar. Encuentras un botón, encuentras cabellos y un experto en ese campo puede ayudarte. Y si hablamos de la pista del botón, se tardó cerca de un mes. En menos de un mes, alguien estudió el botón y pudo determinar que se fabrica en aquella parte del mundo. Hubo quien tuvo que recopilar toda esa información y es admirable. Me parece extraordinario. Se requirió la colaboración de diversos científicos y forenses para que esto ocurriera. Lo contrario podría haber parado la investigación. Uno de los aspectos únicos de este caso fue tener los restos durante el juicio. Y Boon-Chi Niehaus resucitó en su propio juicio. Es uno de los pocos casos en los que un fiscal tiene que abordar un caso de asesinato con la víctima en la sala con él, hablándole al jurado. Al poco de amanecer, en Vancouver, Columbia Británica, alguien prendió fuego a un contenedor de basura. Nadie vio al pirómano ni el fuego que ardió durante horas en un aparcamiento abandonado. Pero había algo más que basura en el contenedor, y solo la ciencia podía identificar las pruebas que había entre las cenizas. Cuando Milton Díaz fue al contenedor para recoger la basura, notó que este estaba caliente. Al mirar dentro, vio una pequeña figura carbonizada en uno de los lados. Estaba tan quemada que era imposible reconocer qué era. Sabía que era algo quemado, pero no sabía qué. No sabía si era un animal o una persona. No me podía creer que fuera una persona. Me alteré mucho al pensar que un hombre podía haber hecho eso a alguien. Nada más llegar, la policía acordonó la zona sospechando que pudiera tratarse de la escena de un crimen. Al principio me impresionó mucho, porque creíamos que era un niño por el tamaño y por el estado en que se encontraba el cuerpo. Los restos carbonizados fueron recogidos con cuidado y trasladados al depósito de cadáveres, donde empezaría la espeluznante y difícil tarea de identificación. Inmediatamente supimos que no tendríamos huellas y que no podríamos identificar a la víctima con los medios normales debido al estado del cuerpo.
Lo único que quedaba del cuerpo era el equivalente a 15 kilos de cenizas. Era un gran desafío para la médico forense de Vancouver, Laurel Gray. Evidentemente no teníamos mucho con lo que trabajar. No teníamos ni idea de cuál había sido la causa de la muerte. Podía estar relacionada con el fuego o no. Durante la autopsia, la doctora Gray no pudo encontrar ningún trozo de piel reconocible, pero sí encontró algo de cabello en la parte de la cabeza que estaba apoyada en la base del contenedor. Parecía ser de color rojizo, pero el intenso calor había destruido los folículos capilares que podían haber sido utilizados para una prueba de ADN. Las radiografías del cráneo de la víctima revelaron varios trozos de metal y una fractura, pruebas de heridas de bala. Los fragmentos de bala recuperados del cerebro provenían de un arma del calibre 22, pero estaban en tan mal estado que no se les podía realizar una identificación balística. La policía ahora sabía que estaba ante un caso de homicidio. Evidentemente los disparos habían causado graves daños al cerebro. Habían fracturado muchos de los huesos faciales. Había mucha sangre dentro de los huesos faciales, en las cavidades nasales. La sangre de las cavidades nasales indicaba que había habido una circulación activa cuando las balas penetraron en el cerebro de la víctima. Por tanto, el corazón latía cuando recibió los disparos. Pero el intenso calor alteró la composición química de la sangre de la víctima, haciendo imposible cualquier tipo de prueba de ADN. El examen de los pulmones de la víctima no mostró signos de inhalación de humo, lo que significaba que había muerto antes de que se produjera el fuego. Los órganos internos revelaron que la víctima era una mujer adulta. Para la identificación, los investigadores solicitaron la ayuda del doctor Larry Chivers, un odontólogo forense al que pidieron que analizara los restos dentales de la víctima. Era la víctima de un incendio de grandes proporciones e incalificable. Prácticamente no quedaba nada de ella. Pero cuando el doctor Chivers lo analizó más exhaustivamente, quedó sorprendido al ver que debajo de la superficie carbonizada, la mandíbula y los dientes estaban intactos. Están rodeados de barreras. En la boca hay saliva. Los gases del estómago se expanden y empujan la lengua hacia afuera y los otros músculos de la cara quedan correosos. Por tanto, lo que sobrevive sobre todo lo demás es la dentadura. Tras estudiar la dentadura y el cráneo, el doctor Chivers calculó que la víctima tenía entre 24 y 30 años de edad. Y cuando analizó detenidamente las radiografías, descubrió un importante dato. La víctima tenía una extraña formación dental llamada mesiodens o diente supernumerario. Se trata de un diente de más fuera de lugar, detrás de los incisivos centrales, en el interior de la encía. Las radiografías también mostraban trabajos dentales de alta calidad. Cuando pasan 48 horas del descubrimiento del cuerpo y sigues sin tener ni idea de quién es el sospechoso y tampoco de quién es la víctima, empiezas a pensar, bueno, vamos a tener que trabajar mucho porque va a ser un caso difícil. Greg Middleton cubrió la búsqueda de la identidad de la víctima y de su asesino en el periódico local de Vancouver. Me dijeron que no creían que se pudiera resolver el caso, porque tenían muy poco con lo que trabajar. Y les iba a ser muy difícil. Los policías tenían ahora un horrible asesinato, pero seguían sin poder identificar ni a la víctima ni a su asesino. Cuando los agentes revisaron los informes de todas las personas desaparecidas recientes, les llamó la atención uno en particular, el de una mujer de 30 años llamada Lynn Britton. Esta tenía el cabello rubio y había sido vista por última vez el día antes de descubrirse los restos carbonizados. Cuando compararon las radiografías dentales de Lynn Britton con las de los restos carbonizados, los médicos vieron el mismo diente de más detrás de los incisivos frontales. Y el trabajo dental coincidía también con el de la víctima. El doctor Chivers estaba convencido de que Lynn Britton era la persona que habían encontrado en el contenedor. No tuve ninguna duda. En cuanto vi el diente supernumerario y evidentemente el trabajo dental, supe que se trataba de la misma persona. Desafortunadamente, eran la misma persona. Lynn Britton era una modelo a tiempo parcial que en una ocasión había posado para la revista Playboy. Trabajaba aquí, era camarera de un lujoso local llamado Number 5 Orange. Tenía muchos sueños que quería hacer realidad. Le interesaban la televisión, las pasarelas
Era una chica muy atractiva y también muy sociable. Nunca se quedaba en casa. Tenía muchos amigos. Era una persona muy extrovertida y gregaria. Muchos amigos suyos nos contaron de ella que, por desgracia, se había metido en el mundo de la cocaína de Vancouver. Y parece ser que también la consumía. Lynn Bryden fue vista por última vez el viernes por la noche caminando por la calle Robson de Vancouver. La policía averiguó que el exnovio de Bryden vivía en este bloque de apartamentos de la calle Robson. Se llamaba Chris Paycock y era muy conocido por la policía. Era un traficante de drogas local y fue una de las últimas personas con la que se la vio. Durante los interrogatorios policiales, Paycock admitió que había estado con Lynn Bryden casi toda la noche del viernes en cuestión. Contó también que pasaron por su apartamento, tomaron unas copas, hablaron y terminaron practicando sexo. Después fueron a la discoteca Celebrities y luego a otra discoteca que cerraba más tarde. Paycock dijo que Lynn no se portó bien porque estuvo coqueteando con otros hombres y tras toda la noche así, él se enfadó con ella. Vámonos. ¿Qué pasa? Lárgate, tío. ¿Pero qué ocurre? Nos vamos. Tú estás conmigo y no quiero que hables con nadie más. He dicho que te largues. Nos vamos. No me quiero ir, no me quiero ir aún. Eres una zorra. Me lo estoy pasando muy bien. Se marchó de la discoteca sin ella y según él, esa fue la última vez que la vio. No podía ser él. Sí, al principio todo apuntaba a que fuera él. Pero cuando confirmamos su coartada y su historia, estaba claro que no podía haber sido él. Pero los detectives recibieron una información muy interesante del encargado del banco de Lynn Bryden. Una mujer se había hecho pasar por ella para intentar sacar el dinero de su cuenta bancaria. Fui hacia donde estaba para atenderla y firmó un recibo para sacar unos $4.000, 2.900 euros, es decir, todo lo que Lynn tenía en su cuenta. Pero ella no era Lynn. Las fotografías de seguridad mostraban a la impostora mirando por la ventana, posiblemente a un cómplice que estaría fuera. Pero la luz del sol hizo imposible ver la identidad de la persona de fuera. La mujer se marchó del banco en cuanto se cuestionó su identidad. Fuimos a la policía local y preguntamos, ¿conocéis a esta persona? Queríamos saber si se trataba de una estafadora habitual. Si hubiera sido así, podríamos haber averiguado su nombre, pero no obtuvimos ningún resultado. La policía hizo todo lo posible para encontrar a la mujer que había hecho pasar por Lynn Bryden. Era su única conexión con el asesino. El periódico local publicó una fotografía de la mujer que se había hecho pasar por Lynn Bryden en el banco y pidió que cualquiera que la conociera les llamara. A las pocas horas, una llamada anónima identificó a la mujer de la fotografía como Tanya Forrester. Con esa información, fuimos a buscarla. Le dijimos lo que ocurría y que necesitábamos su cooperación. Necesitábamos que nos dijera por qué había intentado sacar dinero de la cuenta de la víctima. Tanya Forrester dijo a la policía que un hombre llamado Chris Cruz le había dado el bolso de Lynn Bryden y le había dicho que era robado. Juntos decidieron sacarle el dinero del banco antes de que denunciaran el robo. Necesitaba dinero. Y él también. Así que intentaron sacar el dinero de la cuenta a la chica. Pero ella no era consciente de que el bolso era de la víctima de un homicidio. Chris Cruz era un personaje muy particular. Era modelo, actor y estudiante de la Universidad de la Columbia Británica. Iba a estudiar medicina. Sin embargo, también era conocido como Tony Devons, el nombre artístico que utilizaba como stripper y escolta profesional. Supuestamente, era un gran aficionado a la cocaína. Cruz contó a la policía que había salido la noche del asesinato de Bryden. Primero había estado en la discoteca Love Affair y después en la misma discoteca que Lynn Bryden y su novio. Cruz dijo que solo había estado allí 20 minutos. Después cogió un taxi porque tenía que ir a ver a su novia al día siguiente. También contó que un amigo le ofreció el contenido del monedero de Lynn Bryden diciéndole que era robado. Le preguntamos, ¿podemos registrar su coche? Y contestó, sí, claro. Entonces le preguntamos que qué coche tenía y nos dio la descripción, un Oldsmobile gris. Le preguntamos que dónde lo tenía y nos dijo, bueno, es que no va muy bien y lo tengo en la casa de mi abuela en Surrey. Pero Cruz desconocía que la policía le había estado vigilando
y sabía que había ido en su coche hasta la comisaría para el interrogatorio y que lo había aparcado un poco más abajo. Al principio pensé, ¿por qué está mintiendo? Y luego supe que el coche formaba parte de sus mentiras. Así que lo confiscamos y lo tuvimos en comisaría esa noche. La policía pidió a los clientes y empleados de la discoteca que describieran a las personas que estuvieron con Lynn Brithen. Nos dijeron que Lynn Brithen se marchó con un hombre de tez oscura y bastante corpulento, que coincidía con la descripción de Chris Cruz. Cuando los expertos eliminaron el brillo del sol de las imágenes de que disponía la policía, vieron a la persona que estaba fuera del banco cuando Tanya Foster intentó sacar el dinero de la cuenta bancaria de Lynn Brithen. Era Chris Cruz. Y cuando los detectives forenses registraron el vehículo de Cruz, encontraron sangre fuera del coche y todavía más dentro. La ropa debió estar dentro del maletero bastante tiempo. Había ropa suya y, sobre todo, muchas pruebas que esperábamos utilizar para relacionarle con el homicidio. La policía también encontró un rifle del calibre 22, un contenedor de gasolina de 18 litros y una americana con la que Cruz había sido visto en la discoteca. En el interior de uno de los bolsillos, la policía encontró un colgante de conejito con manchas de sangre. Era muy parecido al que Lynn Brithen llevaba en la fotografía. Muchas cosas del interior del coche estaban cubiertas de sangre. El neumático de repuesto, la ropa, un álbum de fotografías y una barra encontrada en el asiento trasero. A pesar de todas las pruebas, la policía tenía un problema muy grave. No tenían forma de saber a quién pertenecía la sangre del coche. Creíamos que podíamos relacionar a Chris y a Lynn. Pero ¿cómo había llegado de una discoteca a un contenedor de basura de Rand Avenue? Creíamos que podía haberla llevado allí en el maletero del coche. Pero necesitábamos pruebas que demostraran eso, y no solo sangre, ya que podía ser sangre de cualquiera. La dificultad del caso era con qué sangre podíamos comparar la del coche, porque las cosas normales que podríamos utilizar de una autopsia y las pruebas toxicológicas estaban tan dañadas que no era posible hacer la prueba de ADN. Si la policía no encontraba una forma de relacionar la sangre del interior del vehículo de Cruz con la de Lynn Brithen, tendrían que poner en libertad a Chris Cruz. La policía tenía muchas pruebas circunstanciales que relacionaban a Chris Cruz con Lynn Brithen. Habían encontrado sangre en su coche y en su ropa, y también habían encontrado cabello y sangre en la barra encontrada en el asiento trasero. Las fotografías demostraban que Lynn Brithen tenía un colgante de conejito de Playboy muy parecido al que encontraron en la americana de Cruz, pero había cientos o posiblemente miles igual que ese. Era increíble la cantidad de pruebas que teníamos, y hubiera sido una pena que el sospechoso hubiera podido deshacerse de ellas. Si lo hacía, no tendríamos nada con qué relacionarle al crimen. El fuego no solo había incinerado el cuerpo de Lynn Brithen, sino también su perfil genético. Su piel, sangre, saliva y folículos capilares, todos los posibles elementos para las pruebas de ADN, habían sido destruidos. El doctor David Sweet es un odontólogo forense que había estado siguiendo el asesinato de Brithen por los periódicos. Este recomendó a los científicos probar algo que no se había hecho antes: intentar recabar material genético del interior de los dientes de Brithen, de la cavidad pulpar, para poder generar así un perfil genético. Les pareció bien la idea y me dieron algunas pruebas como huesos y dientes. A mí me interesaba mucho el impacto de la muela del juicio o el diente que estaba incrustado en la parte superior de la mandíbula. Tenía la impresión de que estos dientes habían estado más protegidos del fuego que otros tejidos y otros dientes, ya que estaban más dentro del cuerpo y más lejos de la fuente de calor. David Sweet dijo que si no había empastes en la pieza dental, podíamos perforar y obtener la información de cavidad pulpar, que forma parte del perfil genético. Yo había visto cómo el fuego había consumido el cuerpo. Vi a la doctora Laurel Gray hacer la autopsia y no creía que fuéramos a encontrar nada para la prueba de ADN. El cuerpo estaba totalmente destrozado. Cuando el doctor Sweet perforó los dientes de Lynn Brithen y los abrió,
encontró una cavidad pulpar que parecía intacta. En 3 de 4 dientes, la cavidad pulpar estaba prácticamente como estaría en cualquier persona viva, suave, correosa y gelatinosa. La cavidad pulpar fue enviada al laboratorio forense junto con las muestras de sangre recogidas en el coche de Cruz. No me podía imaginar que la cavidad pulpar del diente, de ninguno de los dientes, pudiera ser utilizada para una prueba de ADN. Se extrajeron glóbulos rojos de la cavidad pulpar y fueron tratados con una mezcla química especial. Y apareció el ADN. Un montón de complejas moléculas. Después, cortaron los trozos de ADN más pequeños y los marcaron con un tinte radioactivo. Y los colocaron en líneas separadas sobre un gel electroforético donde fueron sometidos a un campo eléctrico. Los fragmentos separados fueron luego visualizados en películas radiográficas llamadas autorradiogramas, que son parecidas a un código de barras. Cuando los científicos compararon el ADN de la sangre encontrada en la furgoneta de Cruz, en su chaqueta y en el álbum de fotos, vieron que coincidía con el perfil genético de Lynn Briden. Estaba muy claro, el perfil genético de los diferentes elementos sometidos a las pruebas de ADN coincidía con el perfil genético de la cavidad pulpar de los dientes de la víctima. Gracias a las pruebas forenses, Chris Cruz fue acusado del homicidio de Lynn Briden. En la discoteca, Lynn Briden y su novio, Chris Paycock, discutieron porque ella había coqueteado con otros hombres que conoció esa noche. ¡Lárgate! Tras la discusión, Paycock se marchó de la discoteca solo. Los testigos afirmaron que Lynn estaba buscando cocaína y en un momento dado vio a un conocido suyo, Chris Cruz. Había pruebas de que los dos se conocían de antes. Ambos eran modelos, frecuentaban los mismos locales nocturnos y supuestamente eran consumidores de cocaína. Al amanecer, se marcharon de la discoteca juntos y se produjo algún tipo de desencuentro, posiblemente sobre el pago de algunas drogas que Cruz le había dado a la chica. La policía cree que cuando iban en el coche, la discusión subió de tono. Cruz paró el coche y la discusión se volvió violenta. Mi dinero, dame mi dinero ahora. En un ataque de furia, Cruz cogió la barra metálica del maletero y golpeó con ella a Briden en la cabeza y en el rostro. Cuando Lynn Briden yacía casi muerta con el cráneo fracturado, Cruz cogió su rifle del calibre 22 y la disparó 3 veces en la cabeza. Cruz colocó el cuerpo en el maletero y fue al aparcamiento abandonado donde arrojó el cuerpo a un contenedor y vació en él un barril de gasolina de 18 litros que llevaba en el maletero. Nadie vio el fuego, ya que este se produjo en la madrugada del 6 de julio de 1991. Según el cuerpo de bomberos, el fuego estuvo muy cerca de incinerar completamente el cuerpo. Y por el estado de la víctima en el momento de su descubrimiento, parecía que había estado muy cerca de la cremación total. Y sin las pruebas científicas, los restos podían haber quedado sin identificar. Y la sangre del coche también. Eso fue lo que resolvió el caso. Así pudimos relacionar todas las pruebas y encontrar al asesino de nuestra víctima. Creo que la ciencia fue la clave. Creo que los datos odontológicos y el trabajo odontológico al identificar la anomalía en su dentadura, el diente supernumerario, fue la clave. De no haber sido por el trabajo de los patólogos forenses, que descubrieron cosas que la policía no hubiera podido averiguar sin su ayuda, este caso no se habría resuelto. El caso supuso un gran avance para la ciencia forense, ya que fue la primera vez que las pruebas de ADN de un diente fueron utilizadas en un caso de homicidio. Me pareció importante intentar obtener esa información para la comunidad científica, para hacer saber lo importantes que son los dientes. No fue un caso en que la víctima fue identificada por sus dientes, sino que los dientes fueron la parte fundamental para resolver el caso. Ahora los investigadores saben que en ciertos casos se puede utilizar la cavidad pulpar de los dientes para obtener muestras genéticas de la víctima. Chris Cruz fue acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de Lynn Briden y condenado a cadena perpetua. Lynn Briden era una chica muy atractiva. Eso lo sabe mucha gente. De hecho, podría haber hecho muchas cosas y haber ido a muchos sitios.
Pero por desgracia se metió en el mundo de la cocaína y se vio envuelta en unas circunstancias que la condujeron a la muerte. Muy trágico. Chris Cruz también era un hombre atractivo, con mucho futuro. Iba a la universidad y se podía haber labrado un buen futuro. Así que también es una lástima que se involucrara en un caso así por el tema de las drogas. De no haber sido por la droga, creo que nada de esto hubiera sucedido.